Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Vida y Salud con Braulio en los controles. Pierin no va a venir porque está enfermita, así que le mandamos saludos desde aquí. Agradecemos también a nuestro auspiciador Laboratorio Gebra, que nos ayuda a ver la herida antes de que ésta se produzca. Y para hoy tenemos un gran invitado que está a mi diestra, el señor Juan Carlos Aedo, trabajador social y además es una persona con baja capacidad visual, y él formó un grupo que nos va a contar ya, que se llamaba Palos de Ciego y después Acción Mutante. Pero ahora se los presento. Juan Carlos, un placer tenerte aquí. Ya, muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Importante el lenguaje inclusivo. Oh, sí, sí. Bueno, les cuento, yo soy una persona de baja visión, lo que técnicamente nos denominamos personas de baja visión, que tenemos algún remanente o poca visión. En Chile consideran, ¿cierto?, que todas las personas que usamos un bastón somos todos ciegos, entonces es como si o viéramos todo o no viéramos nada. No, hay un amplio rango, ¿no es cierto?, sí, a ese respecto. Entonces soy una persona de baja visión. Tengo varias patologías visuales que podrían haber sido tratables u operables, pero no se pudo porque además, ¿no es cierto?, tengo una lesión al nervio óptico que fue producto de torturas durante la dictadura, entonces eso me impidió hacer algún otro tratamiento. Fuerte. Oye, Juan Carlos, una consulta. Nosotros estamos hablando, ayer se celebró el Día de la Discapacidad, salieron una marcha, por todos los medios hablaron de la marcha de la discapacidad, pero yo quiero saber cómo realmente tenemos que decir, qué significa realmente discapacidad. Ya. A ver, contemos un poquito algunos datos y después entramos a hablar de esto de de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Mira, bien, contarles primero de que somos como el 17% más o menos de la población mundial, eso es como entre 1.000 y 1.200 millones en el mundo. ¿Ya? En América como 100 millones y en Chile los datos no son muy precisos. Hay un estudio hecho por por Senadis que dice que seríamos el 16,7% de la población tomada desde los 2 años y el 20% de cuando se trata de personas adultas. ¿Ya? El INE da datos bastante más menores. Entre paréntesis, eso significa un problema, ¿no es cierto?, a la hora de, por ejemplo, votar si nos dieran un cupo en la Asamblea Constituyente. Vale. Determinar cuál es la población. Pero sigamos con los datos. De tomar la cifra del 16,7%, somos aproximadamente 3 millones de personas en el país. Ya. Y aquí vienen los problemas. El promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en Chile es menor al octavo básico. Repito la cifra porque es menor al octavo, o sea, menos de la mitad ha terminado la enseñanza básica. ¿Ya? El 80% de las personas con discapacidad en Chile carece de empleo. Y el 80% carece de empleo. Y de aquellos que tienen un empleo, solo el 10% tiene un contrato. Fuerte. Solo un tercio accede a terapias. Los datos que estoy dando son oficiales del gobierno de Chile. Correcto. Y se pueden encontrar, ¿no es cierto?, en DISC 2015 o Senadi. Doy un último dato. La discapacidad es un fenómeno tremendamente clasista. Se produce 5 veces más entre pobres que entre ricos y se vive la discapacidad de manera muy distinta según el lugar que tú ocupes en la sociedad. Es decir, si tú eres una persona con recursos, ¿verdad?, vas a acceder a mejores tratamientos, vas a tener mejores condiciones y si eres pobre no. Te doy el último dato. El costo de vida de una persona con discapacidad es el triple del de una persona convencional y la pensión insolentemente, digamos, llamada de invalidez, es de entre 95 y 110 mil pesos en Chile. Ya, esos son datos de Chile. Eso es fuerte, porque ¿qué hago con 95.000 pesos? Debo comprar medicamentos y muchas cosas. Espérame un segundo. Antes de seguir, vamos a dar el número del WhatsApp para que nuestros oyentes hagan preguntas. El número es más 569-872-89606. Se los repito, 569-872-89606.
Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan hacia Juan Carlos, por favor, no duden en postear en el WhatsApp. Juan Carlos, una consulta. Estamos hablando de discapacidad. Discapacidad, antiguamente se le llamaba también o inválido, algunas personas le dicen capacidades diferentes, pero nosotros estuvimos hablando y hablábamos de capacidades diferentes y tú me decías, ¿qué capacidad diferente o qué discapacidad? Porque de repente yo puedo decir, pucha, a ver, si le digo capacidades diferentes, es porque es diferente a mí. O si le digo discapacitado, depende de qué capacidad. ¿O no? ¿Cómo lo podemos ver ahí, Juan Carlos? Mira, eso revela, el que tengamos esta duda, que tú muy bien la planteas, revela, por ejemplo, un tipo de exclusión que normalmente no se señala, que es la exclusión académica. Ok, ya, bien. No hay un debate respecto de las formas correctas de referirse a un determinado grupo minorizado de la población. Sí. Entonces, el discapacidad usado es de pronto una mala traducción del handicap del francés o el disability del inglés, ¿te fijas? Sí. Y mira, yo creo que una buena forma de entenderlo es la siguiente. Las personas que fueron traídas de África a América, ¿verdad?, como esclavos. Correcto. Entonces, esas personas no nacieron, no era su naturaleza ser esclavo, y se les dice esclavos, ¿verdad? Sí. Ellas fueron esclavizadas por un agente que actuaba como esclavizador. Sí. Entonces eran personas esclavizadas, ¿verdad? Entonces, la discapacidad es una forma de relación social donde alguien que tiene un déficit, digamos, queda sujeta a la acción de un otro que actúa como discapacitador y lo discapacita. Entonces, ¿quién es ese otro que te discapacita y te sitúa socialmente en condición de discapacitado? Puede ser otra persona. Simplemente cuando uno necesita que le ayuden a cruzar la calle, la persona te cruza corriendo. Oh, sí. Puede ser una institución. La falta de atención, ¿verdad?, la falta de consideración. Por ejemplo, en los hospitales, y hablo a las compañeras sordas, imagínense lo que es llegar a una consulta ginecológica y te digan, mire, pero el ginecólogo que la va a atender a usted, disculpen, es un médico que acaba de llegar de Haití y no habla español. Pero te dicen, el señor que atiende el kiosco, él sí habla creolé, entonces él va a entrar contigo a la consulta ginecológica y va a ser tu intérprete. Yo estoy seguro que las mujeres lo considerarían muy ofensivo y no lo aceptarían. Correcto. ¿Ya? Bueno, eso le está pasando ahora a todas las mujeres sordas que tienen que ir al ginecólogo. ¿Te fijas? Porque en los servicios públicos no hay personas especializadas en salud como intérpretes de señas. Entonces tienen que entrar con otra persona o con la mamá. Y las mujeres entenderán que no es lo ideal. Mira, cuando yo este ejemplo lo conocí de la vida práctica. Y las compañeras sordas una vez me dijeron, mira, eso no es lo peor. En salud, lo peor es ir a parir siendo sorda. Es decir, con la boca vendada y los oídos tapados. ¿Ya? Entonces, ahí es una institución la que te coloca en una situación de discapacidad que te discapacita. Puede ser también una forma incluso de producción, un modo de producción. Yo sostengo, y esta es una tesis mía, que la discapacidad como relación social injusta y desigual se produce con el avenimiento del capitalismo industrial. ¿Por qué? Porque por primera vez los seres humanos empezamos a tener que producir de determinada forma, primero con máquinas que estaban hechas para un cuerpo convencional, que tienen palancas, resortes, botones, qué sé yo, y hechas para un cuerpo convencional. Y segundo elemento, por primera vez los seres humanos empezamos a ser evaluados por cuánto producíamos de manera individual. Entonces también la discapacidad está referida, ¿no es cierto?, a la capacidad o incapacidad de producir. Y por último, termino diciendo que la discapacidad también, ¿no es cierto?, es un modo de traducción, ¿verdad? Cuando quedamos en el lenguaje sujetos a esta idea de que si somos discapacitados o somos gente con capacidades distintas, uno dice, ¿distinta a quién? ¿Ya? Porque yo no tengo ningún sentido más, o con capacidades diferentes, o con capacidades especiales. O sea, cuando suponen que los ciegos tenemos una especie de superpoderes y escuchamos las cosas súper lejos.
¿Ya? No, pues somos como todos. Sí, es verdad, eso que dijiste. No, mira, yo estaba pensando, hace un tiempo atrás yo tenía pacientes sordos, tenía 3 pacientes sordos y decidí estudiar lengua de señas. Y una de las cosas que pasó cuando estudié lengua de señas es que había un kiosco que era atendido por sordos y si tú no sabías lengua de señas, no te vendían nada. Así es. Nada de nada. Entonces yo decía, pero ¿cómo pueden ser así con uno tan cruel? Y después, claro, me comencé a dar cuenta que lo estaban haciendo para que uno se diera cuenta de la incomunicación que era no poder hablar o no poder darse a entender. Y eso lo encontré terrible y por supuesto que lo entendí. De hecho, ahora yo tengo amigos sordos. De hecho, una amiga una vez fue a mi domicilio y se me olvidó decirle al conserje que era sorda. Por supuesto, tocó el timbre, el conserje le decía que pasara, que empujara la puerta, y ella no lo entendía a tal motivo que me mandó un WhatsApp. Y claro, pues, o sea, yo la estaba viendo como mi amiga, pero nunca pensé que era incapacitante no poder hablar o tener que decirle al conserje, oye, ¿sabes que es sorda? Porque sería como decirle a una persona, oye, no sé, pues es francés, oye, es haitiano, oye, no tengo por qué decirlo. Entonces ahí realmente me sentí mal y comencé a ver que no éramos inclusivos por ningún lado. No sé si algo te ha pasado así. Que entonces vamos llegando a la conclusión de que el problema no es la persona que tiene un déficit. Eso no es la discapacidad. No. La discapacidad entonces son estas relaciones sociales injustas y desiguales que se producen. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Entonces no es un problema de personas enfermas, porque si habláramos de personas enfermas o esto de este otro que es distinto, eso cae en el ámbito de lo que se llama la diversofuncionalidad. Sí. Entonces, y al considerarnos legítimamente todos diversos, despatologizamos el tema del déficit. Mira, hay que recordarse que hasta hace muy pocos años el ser homosexual o ser lesbiana era considerada una enfermedad, una patología. Ay, sí. Entonces nosotros decimos, bueno, despatologicemos el déficit, ¿ya? Y considerémoslo, ¿no es cierto?, parte de la diversidad funcional. Entonces, pero ahí lo que nos queda pendiente es que a partir de esta diversidad funcional, de que todos los seres humanos somos distintos, sobre eso, en la discapacidad, se instala una situación, ¿no es cierto?, de injusticia social, de negación, de opresión, de evitación. Y ahí está el problema, ¿no es cierto?, social de la discapacidad. Y que ahí el problema no les compete solo a los profesionales del ámbito de la salud, no solo nos compete a las personas con discapacidad, es un problema del conjunto de la sociedad. Y ahí en Chile tenemos problemas, o sea, desde la inclusión tan básica, ¿no es cierto?, como pulsar el botón de un ascensor o subir una rampa, hasta el poder acceder, ¿no es cierto?, a la academia, al arte, al deporte, a la cultura, a la música. Es decir, que se nos reconozca, ¿no es cierto?, como seres que somos iguales y podemos hacer todas esas cosas. Es decir, queremos llegar al mismo lugar donde van todos y al mismo tiempo. Bien, bien. Braulio, ¿tenemos alguna pregunta? Todavía no. Les recuerdo el número para hacer consultas por WhatsApp, el 569-872-89606. Una consulta, Juan Carlos. Yo ayer algo me mencionaron, me dijeron, tú mismo me dijiste, busca. La persona que nos presentó, Rodrigo, me dijo, palos de ciego. Y yo me quedé dando vueltas y dije, ¿qué es palos de ciego? Estuve algo leyendo. Y me pareció bastante interesante y ahora tú mismo estás diciendo que fuiste uno de los fundadores de Palos de Ciego. ¿Nos podrías explicar algo para que los oyentes entendieran de qué se trata Palos de Ciego? Mira, te lo cuento a partir de una experiencia personal. O sea, yo soy una persona que entró tarde a la universidad, porque, mira, antes de la dictadura igual los pobres no entrábamos a la universidad. Correcto. ¿Cierto? Entonces yo entré por la ley Vales y cuando entré a estudiar, me doy cuenta al tercer año ya que me topé con la barrera que solo enfrentaba pérdida de visión, o sea, ya no tenía ni operación, ni más lentes, ni más dioptrías de aumento, es decir, solo me quedaba pérdida acelerada de visión. Eso fue un gran shock para mí. Correcto. Entre paréntesis, ahí me enteré que en Chile no hay psicólogos especialistas, ¿no es cierto?, en abordar personas, la discapacidad
ayudar a personas en esta transición, y no hay psicólogos expertos en lengua de señas. Creo que hay uno en Santiago. Entonces, imaginarse cómo es la salud mental de las personas sordas. Horrible. Claro. Entonces, no había quien te ayudara en este tránsito a asumir este shock. Bueno, conversando con amigos un día, ya todavía podía leer, me queda un remanente, entonces me dice, mira, me mostraron, alguien dice, un amigo mío, su polola, le había mandado un libro de España que se llamaba Discapacidad y Sociedad, de un compilador llamado Lembarto. Y me lo leí y me hizo sentido, porque podía entender mi situación personal, la visión que yo era militante político, te fijas, trabajé contra la dictadura, entonces, pero siempre, y hasta el día de hoy, no sé si le pasa a muchos compañeros, que su militancia política no tenía ni un vínculo con su condición de persona con discapacidad, eran cosas distintas. Las mujeres lo abordan muy bien, las mujeres abordan, ¿no es cierto?, su tema de género, su reivindicación de género con la militancia política, con la práctica política, y es absolutamente compatible y uno inseparable del otro. En cambio, las personas con discapacidad no, o sea, compañeros, ¿no es cierto?, que tenían una discapacidad cuando iban a sus reuniones, sus cosas, ¿no es cierto?, la discapacidad quedaba fuera del grupo con que hablaban de política. Pero yo al leer esto encontré que esto encajaba. ¿Ya? Le daba sentido, o sea, le daba un sentido social, colectivo, a lo que yo era, a lo que aspiraba, y me sacó de la idea de que esto era un drama terrible, el de vivirlo como lo que se vive la discapacidad, como tragedia personal, y empecé a darle un sentido. No, esto no es una tragedia, ¿ya? Hay otros como yo, y esto también tiene un sentido político. Sí. No sabía qué hacer con eso. Me junté con otro amigo, que es Luis Vera, y en mi casa empezamos a leer juntos el libro. Él es más ciego que yo. Yeah. Y una vez que leímos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este conocimiento? O sea, le encontraba sentido como ciudadano, ¿verdad? Le encontraba sentido. Yo estudiaba trabajo social, él sociología, y le encontraba sentido también. Entonces entendimos, oye, aquí hay un fenómeno social, pero nadie tiene idea. No encontramos ningún referente, no encontramos ninguna investigación, ni un texto en Chile de nada. Era como esa historia que se cuenta del que sabe una verdad en el pueblo y es el loco, porque nadie más sabe esa verdad y solo él. Entonces era el loco del pueblo. Nosotros éramos los locos del pueblo. Hasta que un día decidimos, oye, ¿qué hacemos con esto? Ya, hagamos una cosa. Hagamos una convocatoria, un llamado hacia toda la gente que conocemos. Y nos juntamos, nos conseguimos un local, y cuando estábamos ya entre los dos redactamos una convocatoria a todo el mundo a decirle, ¿no es cierto?, que había una nueva forma de entender la discapacidad, y que se llamaba el modelo social de la discapacidad, y que lo entendí más o menos un poco lo que te he dicho, entenderlo como relaciones sociales injustas y desiguales. Lanzamos la convocatoria y dijimos, el que llega, llega. ¿Ya? ¿Y por qué se llamó Palos de Ciego? Porque ahí debo confesar que Luis me jodió. Porque estábamos en la disyuntiva, era acción mutante o palos de ciego. Y palos de ciego en el sentido no que fuera solo para ciegos, sino en esa metáfora que es que el que da palos de ciego le pega a todo, a lo que se mueva, a lo que no se mueva, pues ese es el sentido. ¿Ya? Y ahí llegó un grupo de personas con discapacidad y sin discapacidad, llegaron estudiantes. Y ahí nosotros hicimos algo que fue el primer acto separatista que durante muchos años nos persiguió como con un sentido, como una crítica muy autoritaria que se nos hacía, pero que las mujeres hoy les dieron sentido y hoy día lo podemos contar. Algo que hicimos ese día, nos lo contamos durante años, que fue en la primera reunión, nos presentamos, gracias por haber venido, que se presentaba, y yo digo que en esa actividad solo iban a hablar las personas con discapacidad, porque las otras personas ya habían hablado bastante por nosotros. Ya, correcto. Ya. Y ahí creamos este colectivo. Pero, como te cuento, este acto separatista que hicimos en ese momento lo mantuvimos oculto porque nos daba vergüenza, porque nos criticaron, nos dijeron, eso no se hacía. Eso hace como 10 años, debe haber sido el 2002, no, el 2011 por ahí. Correcto. Ahí creamos Palos de Ciego. ¿Y cuál era? Una particularidad que tenía. Era un colectivo transversal, o sea, no era solo por patología, porque esa es una forma de discriminación también, cuando se decía, aquí los ciegos con los ciegos, sordos con sordos, la gente con discapacidad por acá, no, nosotros rompimos eso, y el colectivo había convenios con esquizofrenia, con bipolaridad, había ciego, había sordo, había gente de la VITACH, que es las víctimas de la talidomida en Chile, entonces con espasticidad. Entonces éramos un colectivo diverso. Oh, bien. Ya. Y después, ¿cómo pasó de Palos de Ciego a Acción Mutante? Ya. La vida.
La vida va cambiando. No, nosotros, mira, te cuento, nosotros hicimos una cosa, empezamos a decir que el problema de la discapacidad era un problema político. Que aquí había, cuando hacíamos esta relación social, ¿no es cierto?, injusta y desigual. Decíamos que había un mercado que nosotros llamamos la industria benefactora, ¿ya? Que era particularmente y derechamente la Teletón. Correcto. ¿Ya? Entonces, primero, ¿quién producía discapacidad? ¿No es cierto? Era, a diferencia de otros grupos minorizados en la sociedad, en nosotros había un grupo con poder social, con poder político, con poder normativo, que nos definía como discapacitados. Porque a las personas, a los pueblos originarios aquí en Mapuche, no va un antropólogo para examinarlo y decir este es Mapuche. No. A las compañeras, ¿no es cierto?, no necesitan que vaya un ginecólogo, ¿no es cierto?, y diga, usted es mujer, así que puede participar, ¿no es cierto?, de las tesis. No, ¿ya? En cambio, los discapacitados requerimos que haya un conjunto de expertos con mucho poder, que son los médicos, y que dicen, este es discapacitado. Y ahí el Estado te reconoce. Entonces, ¿no es cierto?, de la medicina hay también una capacidad normativa. Y sobre esto se creó una industria. Sí. Y que como todas las industrias, ¿no es cierto?, necesita tener control sobre un producto, que somos los discapacitados, necesita que en la sociedad haya una serie de reglas que permitan que esto funcione, que son el conjunto de leyes que o limitan o autorizan, sí. Y se necesita un discurso que legitime este producto. Y ese discurso es el que ha ayudado a construir la industria benefactora. ¿Cuál es el daño que nos hace ese discurso? Primero, que nos deja en una situación de menoscabo social tremenda. Mira, yo siempre le digo, un día lo voy a hacer, le digo cuando tengo estudiantes, le digo, mire, si hiciéramos el siguiente experimento, salimos con un papel y un lápiz a la calle y a las 10 primeras personas que pasen le decimos, mire, ¿me dibuja por favor una persona con discapacidad? Yo te aseguro que 8 de 10 van a dibujar un niño en silla de ruedas. Sí, ya, lo más probable. Ya, ¿qué significa eso para nosotros? Que se ha instalado en la sociedad la idea, la construcción, el sentido común de que las personas con discapacidad somos todos niños en silla de ruedas. ¿Qué problema trae eso? Los niños son asexuados. Sí. Los niños no desean ni son deseables. ¿Ya? Somos apolíticos. Los niños no se meten en política. Somos ahistóricos. En Chile no hay una línea escrita sobre historia social de la discapacidad. No hay una línea escrita. ¿Ya? Somos siempre personas sufrientes. ¿Ya? Es decir, no disfrutamos de los bienes de la humanidad. Es decir, no nos curamos para el 18, ¿te fijas? O cosas por el estilo, que los cabros discapacitados no toman chela ni pito. ¿Ya? Somos padecientes. Es decir, siempre estamos vinculados al dolor y siempre sufrimos. Ya. No hay, ¿ya? Te decía, somos apolíticos, somos ahistóricos, asexuados, infantes, y no tenemos capacidad de reflexión. Es decir, uno no se imagina, ¿no es cierto?, a alguien con espasticidad y en silla de ruedas, ¿no es cierto?, teniendo opinión política, ¿no es cierto?, y siendo líder del feminismo o líder sindical. No, porque uno no se lo imagina porque nunca nos han enseñado así, nos han enseñado al revés. Ya es como decir, no sé, pues yo de repente, por ejemplo, en la universidad veo a la profesora Pérez. A la Carolina. A la Carolina, que va en su silla de ruedas y todo. Pero ella, bien, y uno comienza a hablar con ella y lo de la silla de ruedas como que pasa a segundo o tercer plano. Pero es verdad, o sea, cuando uno la ve a lo mejor primera vez sin conocerla, ve la silla de ruedas y como que uno se pone inmediatamente en la pared, uno, por la educación que ha recibido, la mala educación. Como tú dijiste, los que ven la discapacidad o los que hacen la discapacidad algo extraño, algo diferente, son los mismos que nos están educando. Y te cuento una cosa, y eso respecto de las discapacidades visibles. Correcto. Te puedo contar, por ejemplo, uno de mis grandes amigos, el Pato. ¿Ya? El Pato tiene esquizofrenia catatónica, paranoide, distonía, disquinesia, por lo tanto tiene problemas de inteligibilidad del habla, tiene diabetes, y ahora hace pichí por una sonda. Ya. Él es un tata punky. Él es un cuerpo punky. Mi hija me dice, pero hoy ¿cómo no va a ser punky si él es un tata punky? Si su cuerpo es punky, su cuerpo es anarquista. ¿Ya? Es un hombre que tiene como... Pero es un tipo extraordinario, fantástico.
Yo lo he invitado, ¿no es cierto?, a celebrar mi cumpleaños, y a muy pocos de mis amigos les he contado que el Pato vive en un hogar del Hogar de Cristo, de nutrición. Y nadie, aparte de su problema de dificultad del habla y que anda en silla de ruedas, pero todos piensan, ¿cierto?, que debe ser algún profesional, profesor, alguna cosa, pero nadie se entera. Entonces, parte del diagnóstico del Pato dice que tiene problemas, ¿no es cierto?, relaciones de reconocimiento de la autoridad. Primera cosa, ¿eso es parte de un diagnóstico o es una opinión política del profesional? Correcto. Un joven que prácticamente aprendió a leer, ¿no es cierto?, con el tío que se crió con literatura, ¿no es cierto?, que era desde monitos de una revista que se llamaba El Trauco, ¿no es cierto?, que era anarco, hasta leer a Proudhon, ¿no es cierto?, leer a Pulanza. ¿Y qué van a esperar que sea a los 14 años? Obvio que va a ser anarquista, ¿es cierto? Sí. Obvio. Entonces, claro, si lo diagnosticas a los 18, ¿no es cierto?, decir, obvio que te va a tener conflicto con la autoridad. Pero entonces el problema de él es su posición política, no es su enfermedad. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los problemas, ¿no es cierto? Tenemos problemas así severos con la medicina de la estigmatización que se nos hace. Como decía, mira, uno de los primeros buenos textos que hay al respecto es el de Greens, no me acuerdo el nombre, que es el que escribió sobre la discapacidad como un estigma, la identidad social deteriorada. ¿Ya? Y ahí él plantea que fue uno de los primeros teóricos, es que a mí me gustaría contarte la historia, las anécdotas detrás que son entretenidas. Lo que él dice que el déficit, en inglés la discapacidad, dice que tenemos problemas con las traducciones de cómo lo llaman, si discapacidad o déficit, ya. Él dice que eso no es solo el problema de la enfermedad, sino que arroja una sombra social sobre aquel que la posee, ¿ya? Porque significa un detrimento de las capacidades normativas que tenemos para quienes consideramos normales. ¿Dije? Entonces, por eso cuando se dice capacidad distinta, capacidad diferente, a los normales. Bueno, pero lo normal, ¿no es cierto?, es un concepto que tiene que ver con el capitalismo, con el colonialismo, el normal es un cuerpo definido, delimitado, ¿ya? Además, lógico, coherente, que es capaz de verbalizar de manera articulada, sin aristas. No, y es terrible porque hasta en la forma coloquial, hasta en los cuentos de los niños y todo, cuando, no sé, ¿quién es el malo? El que tiene problemas de cojera, el que tiene problemas de vista, el que tiene problemas... Claro, ese es el malo. Claro. Oye, mi amigo el Pato odia a Hitchcock. Porque dice que, mira, Hitchcock lo que hizo es pensar que todos los que tenemos crisis psicótica somos asesinos. Por la película... Psicosis, claro, dice que todos los que tenemos somos asesinos. Y no corresponde, ¿no? No, pues no. Mira, es tan social el tema, ¿no es cierto? Estoy saltando de cosas, pero dale. Mira, nosotros con Palos de Ciego, el Pato era uno, ¿no es cierto?, los fundadores, participamos en muchas movilizaciones, en marchas de los 1 de mayo, en actividades en los actos de derechos humanos, y estuvimos sometidos a mucha represión, porque algo hay que reconocer, la represión sí es inclusiva, no nos han discriminado. Eso hay que no todo es crítica, hay que reconocer, inclusiva. Y este amigo que te digo con esas características y que vive, ¿no es cierto?, en nuestros hogares y que tiene todos estos diagnósticos, él jamás ha tenido una crisis estando con nosotros. Y nos han golpeado, nos han mojado el guanaco, hemos tenido que arrancar, nos han gaseado. Nosotros nos tomamos el Senadi hace unos años atrás. De ahí él estuvo con nosotros en la toma. Y él nunca se ha descompensado con nosotros. ¿Por qué? Importante. Entonces, y se lo preguntamos, porque nosotros somos muy amigos, ¿no es cierto? Y lo conversamos, estas cosas. No somos un grupo de terapia, somos un grupo de amigos, pero también actuamos políticamente con esto. Entonces el Pato nos dice, porque a ustedes no les tengo miedo. Porque el Pato, mira, una cosa que es terapéutica, con nosotros lo que ha podido hacer es exteriorizar y verbalizar su mono, sus alucinaciones. Entonces, por ejemplo, estamos en una reunión y el Pato le dice, ya, bueno, si estoy en reunión con los chiquillos después. Y lo hace, ¿te fijas? Y
ha disminuido el medicamento y naturalizado el déficit. Mira, Juan Carlos, creo que tenemos preguntas, Braulio. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a volver después de la pausa. Vamos a seguir hablando de inclusión y de que cómo nosotros queremos ver el futuro, a lo mejor el año 2020-2030. ¿Te parece? Perfecto. Entonces nos vemos en unos minutos. Buenas tardes de nuevo. Estamos en Vida y Salud con Braulio en los controles, con nuestro invitado Juan Carlos Aedo y la que habla Silvia Rojas. Agradecemos en primer lugar a nuestro auspiciador Laboratorio Gebra, que tiene un sinnúmero de test diagnósticos que nos hacen mucho más fácil ver el problema y solucionarlo antes de que se produzca inclusive. Cualquier pregunta que tengan, tenemos nuestro WhatsApp, el 569-872-89606. Y continuamos hablando con Juan Carlos, porque en el intermedio estuvimos mencionando algo que yo te lo quiero preguntar, Juan Carlos, porque realmente ahora ya se cambió la fecha. Pero a mí, por lo menos, la que habla, en noviembre me cuesta mucho ir a los supermercados, porque hay muchas industrias que hablan de la palabra Teletón. Y quiero que tú me digas qué opinión te causa Teletón, pensando en que todo lo que se produce con Teletón deberíase, a mi modo de ver, estar a cargo del Estado. Ya, exactamente. Uno tendría que partir a preguntarse, ¿la salud es un derecho o no? Y si es un derecho, la rehabilitación, las prótesis, tienen que proveérsela a la gente recolectando plata entre sus vecinos, pasando casa por casa y dice, mire, me daría 1.000 pesos pararse en el centro, ¿no es cierto?, a pedir ayuda. Es lo mismo. Correcto. Es lo mismo, o sea que hay nos plantean a nuestras niñas y niños en una situación de limosneo institucionalizado. ¿Ya? Y pregunta, cuando se dice, mire, pero es que si no lo hace la Teletón no lo haría nadie, pero ¿quién tiene que asegurar los derechos de los ciudadanos? ¿El Estado o el Banco de Chile? El Estado. Evidente. Entonces, esta es la primera cosa, es la manera más descarada, más impúdica en que el Estado renuncia a su obligación de proveer un derecho humano tan básico como es la salud, sobre todo a sus niños. Primera cosa. Segundo, lo que te decía, ¿qué imagen ha creado entre los ciudadanos? La idea de que somos niños, ¿te fijas? Y somos niñitos, que no hablamos bien, que somos, te decía, asexuados, ahistóricos, apolíticos, irreflexivos, que siempre les duele algo, y que nunca disfrutan de la vida. ¿Ya? Y que además tienen que valerse de la limosna de los demás para poder seguir. Exactamente. Entonces, entonces si no lo hace la Teletón, no, los recursos. Yo te contaba, hace un tiempo hubo un mundial de fútbol en Chile. Sí. ¿Y cuánto costaba cada estadio? 20-30 millones de dólares. Y aparecieron. Y claro, y se hicieron, ahí están. Ahora no los ocupa nadie, porque son muy grandes, ¿te fijas? Por lo tanto, recursos del Estado sí hay. De manera que, mira, la Comisión para la Discapacidad de Naciones Unidas, que entre paréntesis, para orgullo nuestro, una de las personas que participó, de los 2 expertos latinoamericanos que participaron en la redacción de la convención, una es chilena, hubo 2 latinoamericanos, más una es chilena, la Soledad Cistenda, y que hasta hace muy poco ocupaba la secretaría de la comisión en Naciones Unidas, y creo que todavía debe estar allá. Esa es una cosa que en que los ciegos nos creemos la muerte también. Claro. Entonces, como te decía, esta idea de infantilizarnos, decir que tenemos que vivir de la caridad y donde el Estado no se hace cargo como si no hubiese recursos. Eso también es mentira. Yo no le puedo ir a reclamar, ¿no es cierto?, a un profesional de la Teletón porque me atendió mal, porque y a quien le reclamo dice, oye, te lo estamos haciendo gratis, agradécelo. Un show mediático en que se utiliza el cuerpo y el ciclo vital de nuestros niños para inspirar caridad y ojalá los hombres, ¿no es cierto?, tuvieran una excitación y un orgasmo cuando les presentan estos tremendos cuerpos perfectos de unas mujeres semidesnudas, absolutamente, ¿no es cierto?, deseables y erotizadas,
versus, ¿no es cierto?, estas pobres niñitas, ¿no es cierto?, que son identidades deterioradas, que ahí hay puro menoscabo social. No, y mientras más lástima, mejor para la televisión. Entonces la morbosidad, eso es pornografía. Yo tuve un profe una vez me decía que la pornografía se diferencia, ¿no es cierto?, del cine donde la gente, donde las personas tienen amor, que la pornografía son cuerpos trabajando. Sí. Aquí lo que vemos nosotros, los cuerpos de nuestros niños trabajando para que se reúnan recursos. Segundo, ¿quién controla la Teletón? Estaba Delano, que uno de los tipos dueños del grupo Penta, que desde sus comienzos y hasta hace un par de años era uno de los miembros del directorio de la Teletón. ¿Y por qué entonces uno puede suponer que no puede haber lavado de dinero ahí? Yo lo digo absolutamente responsable. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla al resto de la industria benefactora? ¿Quién controla las congregaciones, las fundaciones, las ONG, todo este montón de instituciones que captan recursos del público? Correcto. Para una caridad que nadie controla? ¿Quién define los fines y los objetivos de esas instituciones de la industria benefactora? ¿Participan los discapacitados en eso? Cuando para los únicos que los usan es para dar testimonio de cuán buena es esa institución y cómo lo ayudó esa institución, ¿no es cierto?, a estudiar técnico en técnico jurídico. Entonces, sí, en todos los eventos, ¿no es cierto?, ponen ahí a un joven a decir, mire, qué buena es esta institución que me dio la oportunidad, sin la cual no lo hubiese podido. O sea, eso es una injusticia social brutal. Y te pone en la situación de tener que agradecerle al sistema que te dio la oportunidad. Entonces, tú tienes que agarrar la oportunidad cuando se abre la ventana, primero que los demás, para que seas ganador. Sí. Y entonces, si agarraste la oportunidad, tienes que agradecerle al sistema que te dio la oportunidad. Pero si no la agarraste, el penca eres tú porque eres discapacitado. No, mira, hablaste... Ok, vamos a dejar la parte de la Teletón a un lado, que realmente es una molestia, o sea, por lo menos a mí me molesta el tema. Y vamos a entrar a otro tema que algo mencionaste. Estábamos hablando de educación. ¿La educación universitaria es inclusiva? Perdona, a ver, sí, mira, claro, pero mira, tú eres académica de la Chile, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuánto? No es por darle al Chile, pero lo vamos a tomar como ejemplo paradigmático. Ya. ¿Desde cuánto hace, no es cierto, que la universidad incluyó entre su declaración de principio, qué sé yo, el que era una universidad inclusiva? Un par de años. Un par de años. Diga, pongámosle 3 años. Ya. Y hasta el tercer año hacia atrás era excluyente, ¿no se había dado cuenta? No se daba cuenta de que existía un porcentaje de jóvenes que egresaban de la educación media y que aspiraban, ¿no es cierto?, a ingresar a la educación superior. No se habían dado cuenta. Porque ahora son ¿Y quién define lo que es ser incluyente? ¿Quiénes son los inclusivólogos que dicen, mire, a los actuales muchachos que estudian allá, mire, hasta el mes pasado usted era excluido y ahora, ¿no es cierto?, durante este semestre ahora sí va a ser incluido? ¿Quién define lo que es ser inclusivo? Es decir, ¿quién define qué es lo que queremos o necesitamos las personas con discapacidad? Porque la universidad no está compuesta solo por estudiantes. Nosotros en terapia tenemos un compañero, que es el Gregorio Pérez, ¿no es cierto?, que está contratado con estos profes que son como 16avos de pollo, ¿ya? Y que él anda, ¿no es cierto?, en una silla. Y para que pueda entrar a la facultad tiene que darse unas vueltas y estar por donde hay escombros, donde está la basura, donde se dejan los desechos de las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es inclusivo. Segundo, la inclusión se trata solo de rampas o de accesibilidad. Sí, la accesibilidad, ¿no es cierto?, no solo una cuestión material, es decir, ¿cuántos académicos con discapacidad existen? ¿Cuánta investigación hay en discapacidad? ¿Cuál es el final, los fondos, ¿no es cierto?, donde pueda aspirarse a recursos para hacer investigación? ¿Cuántos núcleos de investigación existen sobre el tema? Yo no los conozco. ¿En ciencias sociales? ¿Cuánto hay? Y la preocupación que hay en algunos, o sea, a mí me cuenta que los compañeros de terapia sí hay preocupación, te fijas el caso de Rodrigo, que me han llevado a trabajar con él, pero en lo que haya solamente se trata de
las personas directamente discapacitadas o aquellas disciplinas vinculadas al tema. Es decir, los de medicina o en el caso cuando hay educación diferencial, ¿te fijas? Ahí. Pero en el resto no existe. Entonces, la exclusión no es solo el tema del ingreso material a las aulas, es el acceso a derechos. ¿Te fijas? En la accesibilidad primero tiene que acceder a tus derechos. Y si no puedes acceder a algo, no sacan nada con ser inclusivo si no puedes acceder. Absolutamente de acuerdo. Que nos quedan poquititos minutos, nos quedan 2 minutos, me está haciendo señales de humo Braulio. Así que ya que nos queda tan poquito tiempo, Juan Carlos, ¿cuál sería en 2 frases lo que tú quisieras que los oyentes hicieran o apoyaran? En 2 frases. Bueno, entonces... Difícil, porque la frase que primero se me viene a la mente cuando tú me preguntas eso, cuando yo le preguntaba a mi hija, bueno, pero ¿y qué hacemos los hombres ante la oleada feminista? Me dice, bueno, pero ese es el problema de ustedes, pues ustedes son los que han dominado esta cosa y controlado, ¿no es cierto?, durante toda la vida. No nos vengan a preguntar ahora, no sé, nosotros que hemos sufrido el machismo, a preguntarle más encima, resuélvanos el problema. Sí. Ya, no, mira, es fundamental el cambio de visión y de paradigma. Eso es fundamental. Si no terminamos con el tema de que las personas con discapacidad somos enfermos, ¿te fijas? Y no asumimos que somos simplemente parte de la diversidad humana y que como tales, ¿no es cierto?, necesitamos algunos apoyos en determinado momento, simplemente, como te decía, para ir donde todos van y al mismo tiempo. Y le agrego una cosa, con dignidad y orgullo, es decir, ayudar a tener una autopercepción positiva del amor propio de las personas con discapacidad, porque si no, también lo que nos ocurre es que vamos a quedar siempre sometidos, ¿no es cierto?, a la caridad, al paternalismo, a la industria benefactora. Entonces, para nosotros el desafío es desarrollar amor propio, tener una visión positiva de nosotros mismos, la forma en que tomemos conciencia y podamos ser críticos. Y el resto de la sociedad, como te digo, arréglensela, o sea, asuman que han sido excluyentes, claro. No, maravilloso, te agradezco mucho, Juan Carlos, tu visita. Agradezco mucho a nuestros oyentes y por un país que realmente sea para todos, todos tenemos que trabajar en conjunto. Muchísimas gracias.